Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos esperando unos minutitos porque hay compañeros que todavía se están uniendo a poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que muchos ya han almorzado a estas alturas, otros capaz no, algunos almorzando por lo que veo. Bueno, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase gratuita que estamos dando de estudiantes digitales. Yo soy Federica, no sale mi nombre, por eso mismo lo remarco. Y estoy acompañada de Marco Agustín Reynoso, que es el profesor que hoy nos va a brindar sus conocimientos con respecto a este caso práctico. Esta clase, bueno, como las que venimos haciendo hace 3 años, es gratuita, es de apoyo y es porque también queremos que ustedes vayan al examen más tranquilos. Sabemos que es una modalidad nueva y que estamos como con mucha incertidumbre de no saber eh, qué nos van a preguntar, por ahí si las preguntas van a ser parecidas a los compañeros o no. Em, entonces, bueno, como es algo tan nuevo y todo, la verdad no queríamos dejarlos solos en esto, más allá de que, claro, hemos dado clases de todos los puntos y demás, esto como, esta modalidad es diferente, entonces, bueno, lo que queremos hacer acá es ver el caso práctico juntos, ¿sí? Resolver el caso juntos. Por supuesto, hay muchos puntos de vista con respecto al mismo práctico, porque el derecho no es único, no hay una sola respuesta, ¿sí? Así que vamos a intentar como abordar ciertas posturas, ¿no? Pero que sepan que por ahí quizá algún otro abogado les puede llegar a decir, no, mira, yo lo hubiera resuelto de tal o de otra manera, o lo que sea. Por eso mismo nosotros vamos a intentar ponernos como en varias posturas, pero vamos a hablar todo en base al programa y en base a la bibliografía obligatoria, ¿sí? Para que se queden todos tranquilos. Ahora bien, luego de resolver este práctico, si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a las materias que por ahí no esté en el práctico, no hayamos hablado, lo puede poner por chat, ¿sí? Nosotros luego vamos a poder responder esas preguntas, quizás si son muchísimas no vamos a responder todas, ojalá que sí, vamos a intentar hacer lo posible porque sí. Agustín va a estar hablando, yo voy a estar por el chat, así que lo que sea por ahí que surja extra, vamos a intentar resolverlo, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Qué más decirles antes de comenzar? Esta clase va a quedar grabada, voy a intentar subirla hoy mismo, ¿sí? Porque sé que muchos de ustedes la quieren volver a ver, así que no se preocupen que vamos a subirla lo antes posible, ¿sí? Vamos a trabajar en eso muy pronto, así lo hagamos sin Flutter, sin edición, lo vamos a subir para dejarlo ahí listo. Y por otra parte, ya antes de comenzar, simplemente avisarles de que, bueno, esta clase es 100% gratuita, como ya pueden apreciar, pero a lo largo de la semana, digamos, se presentaron como algunas personas diciendo queriendo cobrar en nuestro nombre o un montón de situaciones raras que ocurrieron o cobrando por entrar al aula a ver el mismo curso varias personas. Bueno, decirles que la actividad que nosotros tenemos al respecto del módulo 3 es esta, ¿sí? Y es gratuita. Nosotros por ahí, muchos de ustedes piden, bueno, una colaboración, qué sé yo, siempre pasamos el link para donaciones si alguien quiere, pero es gratis, ¿sí? Y a su vez tenemos nuestra aula virtual, que el profe Agus Reynoso, que es el que van a ver ahora, ha hecho un curso especial que hemos grabado juntos en Mendoza, en el Poder Judicial, que también pertenece a nosotros, ¿sí? Todo el resto de las actividades que por ahí surgen de que profe, me dijeron que usted está cobrando 3.000 pesos por entrar, no, eso no es verdad, ¿sí? No es de nosotros y nosotros todo lo que sea nuestro lo vamos a avisar a través de mi teléfono, el teléfono de Agus Reynoso, que lo van a conocer ahora, muchos no lo conocen, eh, pero no se dejen por ahí manipular con información que no viene oficialmente de nosotros, más que nada porque hay muchas estafas dando vueltas y no queremos que por ahí, por ustedes querer estudiar lo que sea, los estafen, ¿sí? Así que eso, anuncios parroquiales, pero bueno, vale la pena aclarar porque por ahí se presta a malinterpretación y lo que sea,
y bueno, queremos que todo sea claro. Así que bienvenidos, bienvenidas, vamos que todos van a aprobar eh, y van a ser abogados y abogadas, así que vamos nomás, yo también estuve ahí, yo también rendí el FIP, yo también estuve nerviosa, yo también lloré, yo también, todas las cosas que a ustedes probablemente les pasaron, yo estuve ahí y yo aprobé y fui abogada y ustedes también. Así que vamos a eso, señores y señoras. Agus Reynoso, cuando quieras puedes empezar y compartir pantalla. Y qué lindo verlos. Me encanta que estén acá. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde están. Antes, bueno, mientras Federica hablaba, yo estaba viendo el chat. No crean que hemos caído en la demencia por tener gorro y estar abrigados, sino que no estamos en el país. En cierto punto sí hemos caído en la demencia un poco, sobre todo con este nuevo modelo de siglo XXI, pero bueno, espero que esta demencia les sirva y les pueda servir de algo, ¿no? Si no, será tema de nuestro psiquiatra. Por otro lado, y dato no menor, quiero repetir este punto, no estamos cobrando nosotros por estar acá. Si alguien les manda un mensaje, si les llega un WhatsApp que dice, che, acabo de hablar con Federica, acabo de hablar con Agustín, dice que se transfieren unos 3.000 pesitos y van a tener un cupo, es mentira. ¿Sí? Si nosotros le vamos a pedir plata, van a ver el CBU y van a ver el alias que diga Agustín o diga Federica, cosa que no han visto nunca, así que no se preocupen que nosotros no hacemos eso, pero es propio de la masividad de gente, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con esa picardía latinoamericana, ¿no? Somos todos latinos, latinas, y alguien habrá visto la vuelta, dijo, bueno, el dólar bajó, subió, qué sé yo, puedo sacar una diferencia. Eh, Otro comentario para romper un poquito el hielo antes de meternos de lleno. Somos 500 personas, estamos a sala llena, con Fede nos conectamos siempre 10-15 minutos antes para charlar un poco. Es impresionante, imagínense que somos 500 personas que nos quisiéramos sentar en algún auditorio, no entramos en ningún lugar. Es una locura esto y les agradecemos mucho por su tiempo. Nosotros, desde que empezamos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho... Nada, lo hacemos porque nos gusta. Nos han ayudado y nos gusta también ayudar en la medida de lo posible, así que gracias a todos y celebremos que tanto la vez pasada como hoy estamos a sala llena, ¿sí? Vendimos todo. Chao. Se cerró el Luna Park, está vendido, sold out como María Becerra. Y eso también implica necesariamente que la gran mayoría aprobó, porque no estarían viendo esta clase si hubieran desaprobado penal. Así que felicitaciones a todos y a todas. Y para esa persona que nos mandó un mensaje privado diciendo, no me gusta que digan todos y todas, lo siento, lo siento mucho, pero nosotros elegimos referirnos a todos y todas, abogados y abogadas. Si no les gusta, lamentablemente, bueno, hay muchos otros videos en YouTube y mucha otra gente que hace lo mismo que nosotros. Dicho esto, damos inicio. Em, ya todos habrán visto lo que explicaron los docentes respecto del módulo 1, del 2 y del 3. Por favor, sigamos el programa. Vamos a desarrollar las materias en el orden en que la desarrolla el programa, porque no es caprichoso. Entonces, si vemos este caso, y yo no voy a empezar diciendo, bueno, a ver, me parece que hay un tema que tiene que ver con la capacidad, porque estoy empezando por el final, porque no estoy respetando el orden del programa, no estoy respetando el orden del enunciado en sí mismo, y está mal. ¿Sí? Eh, para los estudiosos de la matemática que dicen que el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí altera el producto y el producto le va a salir mal si empiezan su disertación, su ponencia, desde una parte que está en el final del programa, ¿sí? O de la parte final del caso práctico. Así que sigámoslo, sigamos el programa acompañado del caso práctico. Bien, ese es el primer punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta, lo mismo que dijimos en penal, que nos llegaron muchos mensajes de compañeros diciendo, che, la verdad que nos sirvieron estos consejos, por ahí seguimos un poco el hilo de lo que charlaron ustedes y me fue bien. No es la intención de ser autorreferenciales, sino que efectivamente hay gente que nos dijo, che, como más o menos hicimos lo que nos dijeron y relativamente nos fue bien. Eso para nosotros es suficiente. Insisto, no es autorreferencial, sino que tiene que ver con el orden en la exposición.
Y algo fundamental, no se metan en temas que no están planteados en este caso. Si se meten en ese tema, abren una puerta, el docente ingresa en esa puerta y les puede preguntar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Así que por favor no abran puertas que no estén acá. Bien, ya la gran mayoría habrá advertido que tenemos que hablar un poco de persona privada, pero en este caso hay un tema que es muy complejo, que es la inoponibilidad de la persona privada, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando las personas humanas que ejercen la representación de la persona privada, me imagino el director de una SA, el gerente de una SRL que realiza actos, se corre de esa posición y realiza actos que trascienden el objeto. Bueno, a ver, Agustín, no entiendo lo que me estás diciendo, lo paso un ejemplo. Tenemos una empresa que es de comercialización de productos panaderos, ¿sí? Y de pronto el jefe de esa empresa, gerente, director, pónganle el nombre que ustedes quieran, realiza actos de compra y venta de vehículos y a través de esos actos de compra y venta de vehículos frustra a otra persona. Ahí entraría en juego esta mecánica de la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque esta persona no podría salir y decir, no, no he sido yo, sino que ha sido la empresa. La empresa es un ente diferente a mí, por lo tanto, atribúyanle esas consecuencias jurídicas a la empresa. Esto y mucho más es un gran tema de persona jurídica y en este caso no aparece, así que no se metan. Bien, ahora, si el docente se los evalúa, bueno, uno tiene que estar un poco, digamos, tiene que tener sus armas, ¿no? Eh, en el Código Civil y Comercial, allá por el 140 y siguientes, encontramos nosotros la definición de persona jurídica, cuándo es pública, cuándo es privada, encontramos esto, ¿no? De que es un ente diferente de las partes que lo componen, o sea, es una persona aparte de las personas humanas que ejercen su representación, y asimismo cuando los actos negociales se salen de su objeto para el cual ha sido creado, se estructura esta figura de la inoponibilidad. Es muy complejo ese tema y les recomiendo, no se metan porque acá no está. Lo hemos visto en varios chats, en varios grupos que preguntan, che, ¿y cómo explico este tema? A mí honestamente no me interesa. Si yo fuera a rendir, no lo tocaría. ¿Bien? Entonces, utilizando eso como un ejemplo, nos vamos a centrar en lo que dice el caso práctico, ¿sí? Yo no me voy a meter a decir, bueno, acá me parece que hay un error de hecho dentro de los actos jurídicos, la voluntad está viciada. No, porque no está acá, ¿sí? No, no A se menos metan en cosas que por que no están ahí acá. que te pregunten algo extra, ¿no? Como que por ahí hay compañeros Agus que están diciendo ahí en el chat que por ahí les han preguntado directamente sin ir al caso. Bueno, listo, si el profe te lo preguntó, sí, No, obviamente, obvio, sobre eso, ahí te habilita el profe. Pero es por cierto lo que supuesto. dice Agus, que si el caso no sale y vos tenés que responder sobre ese caso, no te metas en lo que no está en el caso. Coincido 100%, por eso también recomiendo identificar qué temas están en el caso y no por eso dejar de estudiar los otros, ojo, ¿sí? Pero sí identificar los temas que están en el caso, como lo va a hacer ahora el profe Reynoso. Exactamente. A ver, si el docente lo pregunta, lo voy a contestar. Lo que, la herramienta o la oportunidad que acá le está dando siglo XXI es que ustedes empiecen sabiendo qué es lo que tienen que decir. Esa es la gracia de esta modalidad. No es que se parcializa la modalidad. A ver, lo importante acá no es que se dividan en tres exámenes más chiquitos. Lo importante acá es que ustedes son los que eligen con qué empezar. Entonces no empiecen con el pie izquierdo. Agarren los temas que tienen más estudiados y sobre eso van a profundizar, que sí o sí tienen que ser los temas del caso. No podemos estar flojos en esto. Bien, dicho todo esto, vamos a arrancar. Gonzalo, ¿sí? No me interesa el apellido. Gonzalo es un profesional del campo de la consultoría ambiental, dato que no me interesa. Decide dar un paso adelante y constituir una sociedad en Argentina. Acá sí ya nos interesa, ¿no? Ustedes bien saben que cuando hablamos nosotros de sociedad, estamos diciéndolo en una sola palabra, estamos diciendo persona jurídica privada, en los términos del Código Civil y Comercial, porque bien saben que la persona jurídica puede ser pública, ejemplo, Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, Iglesia católica, etcétera, etcétera, o puede ser privada. En ese caso, la sociedad ingresa dentro de del catálogo, ¿sí? De personas jurídicas de índole privado, que lógicamente se van a regir por la normativa de índole privada, ¿sí? Las personas jurídicas de carácter público, me imagino, el Estado provincial se rige con la ley pública, la ley administrativa en ese caso, ¿sí?
cada uno en su provincia tendrá su propia ley. Me acuerdo en Jujuy tenemos la 6112. Y en términos ya de persona jurídica de tipo privado o de carácter privado, va a tener acá preponderancia el Código Civil y Comercial, que regula las relaciones interparticulares, y por supuesto la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Entonces, desean constituir una sociedad, es decir, le dan nacimiento a una persona jurídica. Implica, recuerden bien ustedes, todo un andamiaje de caracteres, ¿no? En ese caso, la persona jurídica privada tiene nombre, tiene domicilio, ¿sí? Recuerden ustedes todos estos atributos o caracteres que tiene la persona jurídica de tipo, perdón, la persona humana, ¿sí? Nombre, domicilio, patrimonio, estado, etcétera, etcétera. Y la persona jurídica, lógicamente, dispone de los suyos. Así que yo estimo que sería importante nombrarlo, ¿no? Uno puede decir, eh, han constituido una sociedad, profesor, profesora de la sociedad, entiendo que es una persona jurídica de tipo privado y como tal posee nombre, posee domicilio y sede social. Recuerden esa diferencia entre domicilio y sede social. Recuerden también que al nombre se le suele decir razón social, ¿sí? Nombre o razón social, domicilio y sede social, ¿sí? También hay algo que le está faltando, ¿sí? A la persona jurídica que lógicamente no solo es el Estado, que las personas humanas tenemos Estado, soltero, casado, divorciado, feliz, qué sé yo, sino que también las personas jurídicas no tienen Estado y no disponen de capacidad de ejercicio. Disponen de capacidad de derecho, pero no de capacidad de ejercicio, lógicamente, porque no ejercen por sí mismas su propio derecho, sino a través de los órganos que van a asumir su representación. Eh, entonces, primer punto a tener en cuenta, hacemos un pequeño resumen y hablamos un poco de esto, sociedad, de los atributos, ¿sí? No me metería, insisto, en mucha más profundidad que no sea decir es una persona jurídica de tipo privado, ¿sí? Dar otro ejemplo, ¿no? Decir, profe, la sociedad es una persona jurídica de tipo privado, ¿cómo las asociaciones, las simples fundaciones, el consorcio de copropietarios, ¿no? Eso que suena muy bonito, el consorcio de copropietarios, eh, a diferencia de la persona de carácter público, que es el Estado, por ejemplo, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, haría una pequeña diferenciación, entraría un poco a hablar de los caracteres propios, diría que se rige necesariamente por el derecho privado, y ahí yo cierro, yo, Agustín, yo cierro. ¿Bien? Podría agregar que como sociedad va a tener un estatuto social, ¿sí? De conformación en el cual va a surgir el objeto, ¿sí? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué le hemos creado? Recuerden ustedes que no se puede crear una sociedad para que haga todo, ¿sí? No puedo crear una sociedad que venda neumáticos, arregle calefones, eh, tenga una farmacia adentro y después haga lavandería de ropa. No puedo generar una persona jurídica que haga todos ese tipo de negocios jurídicos, sino que tiene un fin determinado. Ahora bien, hecho este parate, que es la primera parte importante del examen, no lo pueden saltear, no se pueden olvidar de decir esto, avanza un poco el caso y se junto con dos colegas para expandir su negocio de consultoría ambiental, la denominaron EcoDream SRL. Cuando dicen Aún, SRL, sí, sí, Fede. perdón que te interrumpa, pero hay una pregunta en el chat que por ahí me gustaría resolver antes de pasar al siguiente tema. No sé Dale. si te parece, para que no quede la duda, que ahí unas compañeras están preguntando cuál es la diferencia entre el domicilio y la sede social, si se los podrías recordar por si es que el profe les pregunta. Bueno, recuerden todos que, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una empresa como Banco BBVA. El Banco BBVA francés tiene 250, 300, 400 sucursales por todo el país. Entonces, acá lo importante es tener en cuenta que dentro de ese entramado de negocios hay una dirección, un domicilio, que es el válido, entre comillas, ¿no? Cuando ustedes contratan, van a ver que contratan con lo que se les suele decir la casa madre o la casa matriz. ¿Sí? Yo en Jujuy voy al BBVA de Jujuy, pero en realidad
en el papeleo, ¿sí? En la factura, en el resumen de cuenta, en todos lados, me va a salir a mí, si no me equivoco, en calle Córdoba al 100, no sé, en Buenos Aires, en Cava, ¿sí? Entonces, ese es efectivamente el domicilio propio de Banco BBVA francés, sin perjuicio de que tenga muchas sucursales repartidas. ¿Bien? Por lo tanto, acá ya un tip más de la práctica eh, de la profesión, uno siempre suele cursar, cuando hay que cursar notificación fehaciente, uno suele cursar notificación al domicilio que está en este caso en el estatuto, ¿sí? Que sería, en este caso, Cava, en calle Córdoba, no sé cuánto. Si tengo que mandar una carta de documento, no le voy a mandar una carta de documento a Banco BBVA en Jujuy, sino lo voy a mandar a la casa central o casa matriz, donde uno no puede, como banco, desconocer que ha sido efectivamente notificado. Bien. Entonces, eso es como para un poco aclarar cuando hay muchos domicilios y la famosa sede social. Dicho esto, cuando tenemos la sigla SRL, acá ya esto es un poco más complejo, pero estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Descripta lógicamente en la Ley General de Sociedades. Insisto, no me metería en esto. ¿Por qué? Y porque en el programa de FIP nosotros no estudiamos a fondo todas las figuras societarias, ¿sí? No estudiamos SRL, SA, Sociedad Anónima Simplificada, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad en Comandita Simple. No estudiamos nosotros la Ley General de Sociedades en profundidad, sino que sí, yo elegiría decir, profe, Ecodream SRL hace referencia claramente y reafirma que es una persona jurídica de carácter privado, en este caso es una sociedad de responsabilidad limitada, lo que se traduce en que si hay que pagar deudas, la responsabilidad va a estar limitada a el patrimonio propio de la empresa. Es decir, no voy a poder atacar a los socios, ¿sí? Sino que se pagan las deudas con el patrimonio de la empresa y cuando se agotó, se agotó. Bien, salvo que haya una maliciosa y fraudulenta maniobra de fondo, etcétera, etcétera, en la cual nosotros podamos pasar el velo societario, es decir, correr a la sociedad y empezar a atacar ya directamente el patrimonio de, en este caso, quienes sean los socios, ¿no? Pero justamente la responsabilidad limitada hace referencia a que no hay más, como dice mi ley, ¿no? No hay plata. Hay un conjunto de bienes que forman parte del patrimonio, eso es lo que vamos a poder atacar y después no hay plata. Bien. Ahora bien, seguimos. La actividad de la sociedad presentó un crecimiento a escala. Cada vez son más las visitas de los consultores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora empieza la parte importante. Se torna imperioso, ¿sí?, contar con un automóvil para cada uno. Por tal motivo, Gonzalo Nixon, ¿sí?, dice Gonzalo, no dice Ecodream, dice Gonzalo. Gonzalo Nixon compró un automóvil a Carlos Fiure. Bien. Lógicamente, la importancia acá no está en los nombres, sino está en el rol que tiene cada uno. En este caso, todos habrán advertido, tenemos un contrato de compraventa, ¿sí? 1123 en el Código Civil y Comercial. Acá yo sí hablaría un poquito, ¿sí? Cuando ya dijo compró, yo diría, bueno, profe, acá claramente entre Gonzalo Nixon y Carlos Fiure hay una relación contractual, que eminentemente es un contrato de compraventa, regido en el artículo 1123 y siguientes, y que posiciona a Gonzalo como comprador y a Carlos Fiure como vendedor, lo cual devenga obligaciones, ¿sí? Y también derechos que voy a exponer a continuación. Entonces, haría como una suerte de presentación, ¿no? Porque acá vamos a detenernos un rato largo hablando de contratos, ¿sí? Un rato larguísimo, de hecho, porque eh, el contrato de compra-venta no solo que es el que tiene quizás la mayor regulación por ser el de tráfico comercial más seguido. Ustedes piensen que cuando fueron a comprarse un paquete de, no sé, de papas fritas o unas zapatillas, realizaron un contrato de compra-venta. eh, es el que más tráfico tiene y también es uno de los contratos madre, ¿sí? Porque luego la permuta se agarra de ahí, el suministro se agarra de ahí, entonces hay que detenerse acá, ¿sí? Y fíjense
no solo hay que hacer la introducción de que Gonzalo Nixon le compra a Carlos, comprador, vendedor, contrato de compraventa, se realiza lo que los grandes maestros dicen, ¿no? El sinalagma contractual. Es decir, Gonzalo le va a deber a Carlos y Carlos le va a deber a Gonzalo. Asimismo, Gonzalo va a tener derechos y Carlos va a tener derechos que generan ese sinalagma contractual. Es el vínculo obligacional recíproco entre las partes. ¿Sí? Eh, cómo, cómo me hubiera gustado poder compartir o poder aprender tanto como mi gran maestro que me enseñó esta materia, que es, siempre lo nombro, Juan Caferata, de la Universidad Nacional de Córdoba. Él siempre nos hacía esta señal, ¿no? El sinalagma, no se olviden del sinalagma, porque entre estas dos personas se genera una obligación recíproca, ¿sí? Él le va a deber al otro, el otro le va a deber a él, y queda en ellos hacer respetar o no esa manifestación, ¿sí? Que han emitido oportunamente. Ahora fíjense que acá no hablamos de la oferta. A mí esto me llamó poderosamente la atención. No se habla de la oferta. No dice Gonzalo le ofreció o Carlos le ofreció un valor de tal, porque la siglo podría, pienso yo, haber hablado un poco de ese tema, ¿no? Que es importantísimo. Oferta, aceptación de la oferta, revocación de la oferta, cuando una oferta tiene un carácter de tal, ¿sí? Podría, ¿no? Haber metido esa partecita como para ampliar un poco, pero no lo dice. Por lo tanto, no me meto. ¿Bien? Me hubiera encantado a mí, Agustina, hablar de oferta porque es importantísimo, pero no lo dice, entonces no me meto. ¿Bien? Gonzalo le compra un automóvil a Carlos. Entonces acá sí vamos a hablar. Repito, profesor, profesora, tenemos un comprador y un vendedor. Entre los dos se genera el sinalagma contractual, que significa básicamente que hay obligaciones contractuales recíprocas, ¿sí? Entre estos dos también se genera este contrato de compraventa 1123 y la compraventa como contrato es un contrato bilateral, oneroso, ustedes recuerdan, ¿no? Veo que varios hacen así con la cabeza. Sí, hay que hablar necesariamente de eso. Es un contrato bilateral, es un contrato oneroso. En este caso, evidentemente, es un contrato en el cual las partes conocen cuáles son las prestaciones. ¿Sí? Es un contrato consensual, lógicamente. Y recuerden, un dato no menor, que estaría bueno que lo digan en el examen porque esto denota que se ha estudiado la materia. La compraventa no transmite la propiedad. El contrato de compraventa, si leen bien el 1123, dice, una parte se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra parte a pagar un precio en dinero. Es eminentemente distinto decir que el contrato de compraventa transmite la propiedad, a decir que obliga a transmitir. ¿Por qué? Porque si transmitiera la propiedad con la sola firma, ya se ha desplazado, ¿sí? Ese derecho de dominio de una persona a la otra. Ahora, si nosotros decimos, profe, recuerde que, porque profe, yo estudié muchísimo contrato, recuerde que el contrato de compraventa es un contrato obligacional que genera la obligación de transmitir una propiedad, la propiedad de una cosa, y la otra parte a pagar un precio en dinero. Ese es un pequeño detalle, ¿no? Como un lujito, ¿no? Que uno se puede dar, como una licencia, porque esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre el 8 y el 10, claramente. Y espero que todos se saquen 10, lógicamente. Fíjense cuánto vamos hablando hasta ahora, ¿no? Espero que vayan, no sé si anotando o que tengan memoria eidética, pero son muchas cuestiones que hay que decir solo de la frase Gonzalo compró un automóvil, ¿sí? Ahora bien, empieza la parte trampa, muy trampa. Porque fíjense que dice, el señor Carlos Fiure le manifestó que el rodado se encontraba en perfectas condiciones mecánicas. Necesariamente yo tengo que viajar a la parte, si no me equivoco, es la unidad 3 de contratos, cuando uno habla, ¿no? De esta situación de los famosos vicios, ¿sí? Recuerden ustedes que el Código Civil y Comercial 2015, agosto de 2015, genera, o generó en realidad, una situación de género y especie, ¿no? Tenemos el vicio oculto como una cuestión grande, abierta, y el vicio redivitorio sería como un vicio oculto agravado, ¿sí? Entonces,
por favor, no digamos, profe, acá hay un vicio redivitorio, porque primero tenemos que decir, profe, acá tenemos un vicio oculto que yo entiendo que se puede transformar en redivitorio por esta y por esta y por esta razón. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo decir vicio oculto a decir vicio redivitorio. Y la consecuencia está, van a ver ustedes que eh, cuando ustedes lean la parte final, ¿sí? La parte final de lo que es este aparato de la materia, van a ver que la resolución contractual solo tendrá lugar en caso de vicio redivitorio. Ese es el punto de quiebre. Si es un vicio oculto, no hay resolución. Si es un vicio redivitorio, sí hay resolución. Entonces, sí es importante diferenciar si es oculto o redivitorio. ¿Sí? Entonces, uno, cuando dice, le manifestó que el rodado se encontraba en perfectas condiciones mecánicas, ya empieza a recordar, ¿no? Acá primero hay un primer tema, mala fe, porque el tipo le asegura que está en perfectas condiciones y después resulta que no. Entonces, si yo digo algo sabiendo que lo que estoy diciendo genera una situación de engaño, estoy actuando con mala fe. Entonces, yo diría, profe, a partir del 957 se empieza a regular los contratos. A dos, tres artículos siguientes dice buena fe. Los contratos deben ser regidos desde su celebración, ejecución e incluso en la parte postcontractual con buena fe. Entonces, yo tiraría, insisto, me tomo otra licencia y le diría, profe, acá estamos hablando de mala fe, porque él asegura perfectas condiciones mecánicas cuando realmente sabe que no está en perfectas condiciones mecánicas, por lo tanto está desconociendo el artículo que específicamente nos habla de que los contratos deben celebrarse y ejecutarse con buena fe. ¿Sí? Un pequeño, digamos, acá hay como un pequeño eh, atajo que nos da la siglo. ¿Sí? Ahora bien, descripción que Gonzalo aceptó confiado, fíjense, confiado tras revisarlo. Esto es medio raro que diga tras revisarlo, porque yo no termino de entender si Gonzalo realmente tuvo la posibilidad de chequear el vehículo o no. Dice tras revisarlo. Entonces, queda a media tinta y yo creo que ha sido a propósito. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en la parte de vicios que si una parte le manifiesta a la otra que el auto está en perfectas condiciones y no lo está, ya tenemos claramente una mala fe. Pero asimismo, si la otra parte tuvo la posibilidad de observarlo y no lo advierte, acá tenemos un problema, ¿no? Imaginémoslo en un caso real, esto pasa muchísimo. Uno va a comprar un vehículo y siempre tiene un amigo mecánico quien le dice, che, ¿me lo chequeás? Fíjate cómo está el tren delantero, no sé, yo de autos conozco nada. Fíjate cómo está el tren delantero, como si tiene alineado balanceado, qué sé yo. Entonces, si yo tengo la posibilidad de realizar un contralor del vehículo, abrirlo, ver punto por punto y veo que efectivamente está en buenas condiciones, yo estoy liberando a mi vendedor de cierta responsabilidad, porque yo estoy conociendo lo que compro. Bien, eso es importantísimo. Si yo, como suelen decir en la calle, si yo me compro un problema y si yo compro un auto que está embargado, sí, está embargado, gorda, pero lo compré porque me lo vende a 30.000 pesos menos. Bueno, yo lo compré en esas condiciones, sé que estoy sujeto a un riesgo. Ahora, si yo compro un vehículo que sé que está averiado, independientemente de que el valor sea menor, pero sé que está averiado, después no puedo ir a reclamar. ¿Bien? Entonces dice, bueno, eh, descripción que Gonzalo aceptó confiado tras revisarlo. Ahora dice, pero el señor Fiure conocía que el vehículo era inutilizable, ya que tapó los problemas mecánicos. Acá está la respuesta que estábamos buscando. Fiure actúa eminentemente con mala fe, total mala fe, y esconde los vicios. Acá, entonces, uno ya con total tranquilidad le va a decir al docente, estamos frente a vicios redivitorios porque no solo hacen a la cosa impropia para su destino, ¿sí? Sino que acá con evidente mala fe, la figura del vendedor eh, ha tapado, como dice acá, entre comillas, ¿no? Dice, ha tapado la existencia de estos problemas, de estos vicios. Entonces, de vicio oculto se agrava a vicio redivitorio, lo que nos abre la puerta a hablar de resolución contractual más adelante. Bien, fíjense que este esfuerzo eh,
este esfuerzo, digamos, argumentativo o argumental, necesariamente va siguiendo un encadenamiento de razonamientos, ¿no? Primero digo, bueno, es un contrato de compra-venta. ¿Quién es comprador, quién es vendedor? Ahora, también tengo que decir que acá hay una mala fe. Segundo punto. Ahora, también tengo que decir que hay una aseveración de condiciones mecánicas perfectas que no es real. Y luego, la mala fe no solo es mala fe simple, sino que agrava el vicio de vicio oculto a vicio redivitorio, porque hace la cosa impropia para su destino. Porque fíjense que dice el vehículo era inutilizable. No dice que el tapizado tenía una mancha de cepita, dice que el vehículo está inutilizable. Entonces, la cosa se transforma en algo impropio para su destino, así lo dice el código, ¿sí? Por lo cual el comprador, de haberlo sabido, dice la ley, no lo hubiera comprado o hubiera pagado un valor mucho menor. Bien, vamos a encadenar estos razonamientos, ¿no? Eh, Ahora dice, a la semana Gonzalo comenzó a notar que el vehículo no funcionaba correctamente. Acá no está marcado, pero donde dice a la semana es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la parte de vicio nosotros tenemos plazos. Recuerden ustedes que el Código Civil y Comercial nos dice, ¿no? En caso de que exista algún tipo de vicio, el adquirente, es decir, el que compra, tiene que comunicárselo al enajenante, es decir, al que vende en este caso, al ser un bien mueble, en un plazo de 60 días. Entonces dice a la semana, por lo tanto el reclamo está en plazo. Lo explico de otra forma. El código te dice, a ver, vos compraste un vehículo es un bien mueble registrable, ¿sí? Me imagino que nadie pensó que es un inmueble, así que es un bien mueble de tipo registrable. Este bien mueble registrable, según el código, tiene 60 días en los cuales uno puede generar el reclamo, ¿sí? Tengo 60 días para decirle a Carlos, che, Carlos, sabes que el vehículo que me vendiste no funciona. Venite, charlemos. Si pasó ese plazo de 60 días, ya no puedo reclamar la existencia de los vicios. Bien. Entonces, como dice, a la semana Gonzalo comenzó a notar, estamos hablando de que Gonzalo está en plazo. Esto es importante. Tienen que decirlo. Porque si no lo dicen es porque se lo comieron. Bien. Si no lo dicen es porque se les pasó. Y si se les pasó es porque no estaban atentos a la lectura del caso o porque no conocían el plazo. Cualquiera de las dos es una respuesta mala. Bien, entonces, esta frasecita que parece sencilla, a la semana Gonzalo comenzó a notar, ¿sí? Eh, necesariamente abre la puerta que nosotros digamos, profesor o profesora, en este caso, como el vehículo es un bien mueble, el plazo para que Gonzalo notifique fehacientemente a su enajenante es de 60 días, por lo tanto el reclamo de Gonzalo está en plazo. Bien. Ahora, perdí aceite, lo llevo a un mecánico, desarmé el motor, observó que tenía un motor en condiciones malas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Em, entonces, fíjense que hasta acá, hasta donde dice pero, hay acá como un corchete, un paréntesis, no sé qué es. Hasta acá nosotros vamos a hablar de contratos, ¿sí? Porque después ya nos presenta una situación distinta. Entonces, desde acá, por tal motivo, Gonzalo Nixon compró hasta pegamento. Esa sección es contratos, es compraventa, es vicios, es plazos y yo agregaría es resolución contractual. ¿Sí? ¿Cuál es el fin del cuento? Che, Agustín, contame cuál es el final. El final es que Gonzalo como acreedor, ¿sí? O Gonzalo como adquirente, lo digo en palabras del código, al ser un vicio redivitorio, va a estar facultado para solicitar la resolución contractual. Solo diría eso. No me metería a fondo en la unidad 4. Ustedes recuerden que la unidad 4 son las tres R's: revocación, rescisión y resolución. La resolución evidentemente es la más grave y la resolución solo tiene lugar en caso de vicios ocultos cuando el vicio es redivitorio. Por eso es importante señalarle al docente que este vicio ha sido redivitorio, ¿sí? No es un vicio oculto, es redivitorio.
y por ser redivitorio, faculta a Gonzalo de realizar o de reclamar o de interponer la resolución contractual, con los efectos que eso devenga. ¿Sí? Efecto retroactivo entre las partes, cada uno le devuelve, se devuelven las prestaciones, se ha terminado el contrato de una forma patológica, perdón, el contrato ha muerto patológicamente porque su cumplimiento no ha sido sano, se devuelve, toma tu auto, dame mi dinero y me vas a dar, necesariamente, me vas a dar algún tipo de compensación, porque he perdido dinero, he perdido las esperanzas que tenía del auto, probablemente he perdido ventas con mi empresa y sobre todo, lo más importante, he perdido tiempo. Todo eso lo vamos a traducir en dinero y el día de mañana se va a pelear en un juicio, ¿sí? Eh, lógicamente civil y comercial, en el cual vamos a reclamar eh, al juez, señor juez, póngale un valor en daños y perjuicios en función de este incumplimiento contractual o de esta resolución contractual que me ha generado a mí un daño. ¿Sí? No me metería a hablar de revocación, rescisión, que son, digamos, parte de la unidad 4, pero acá no están nombrados. Entonces, repito, desde donde dice por tal motivo Gonzalo Nixon hasta pegamento, ese parrafito es todo contratos. ¿Sí? La primera parte, desde Gonzalo Nixon, desde arriba, digamos, de las primeras palabras, ¿sí? Hasta cada uno, podríamos decir, ahí tenemos persona jurídica. Después al medio tenemos contratos. Contrato de compraventa, hablaría de, insisto, los caracteres del contrato, hablaría del sinalagma, hablaría de las partes. Si quieren, si alguno o alguna está, digamos, bastante canchero o canchera, diría, profe, esto es eminentemente una relación entre privados, no es una relación de consumo, ¿no? Eso demuestra que han estudiado, ¿no? Lo diría, ¿sí? Esto es una relación entre privados, no es una relación de consumo, porque en ningún lado nosotros podemos inferir que Carlos Fiore sea un proveedor en los términos de la ley 24240 y que genere que Gonzalo sea un consumidor y que esto sea una relación de consumo. Artículo 1, 2 y 3 de la 24240. Entonces, hablamos de la introducción de la compraventa, hablamos de los vicios, hablamos de la diferencia entre oculto y redivitorio y hablamos de la consecuencia, que es la resolución contractual, que no está en el caso, pero abajo nos dice posicionate como el rol de abogado. ¿Sí? Entonces yo como abogado lo primero que le digo es devolver el auto, carta documento, resolvamos el contrato y nos vamos a la justicia a pelear los daños. Bien. Fede, antes de que pasemos a la última parte, que es otra unidad, quiero que veamos qué pregunta relevante de las Bien, tantas preguntas que hay. bien. Hay Ah, varias para. Gloria, preguntas. Gloria, disculpa, Fede. Gloria, por favor, la compraventa no transmite la propiedad de la cosa. La compraventa te obliga a transmitir. Léete el 1123. Eso es importantísimo. Eso, o por lo menos a mí me han traumado tanto, ¿sí? En los 4 o 5 años que estuve primero de alumno y después del otro lado, con que esto es importantísimo porque es lo que diferencia Argentina y el sistema jurídico argentino con el francés, por ejemplo, donde la propiedad se transmite con la firma del contrato. No se transmite. Eh, ahora sí, Fede, vamos. Agus, a ver, algunas preguntas que creo que pueden ser, bueno, yo he respondido varias por el chat, pero algunas preguntas que creo que pueden ser importantes por si se las preguntan en la mesa. En primer lugar, surgió la pregunta acerca de la compraventa como tal, de si es formal o si es no formal. Nada, me gustaría que eso sí lo dejes claro porque me parece que es importante, y un error en eso puede llevarte a desaprobar el examen. Así que por favor deja en claro eso. Y vinculado con eso, otra pregunta que puede ir de la mano un poco la respuesta, que es la diferencia con el boleto de compraventa. Entonces, primero te paso esas preguntas y después te paso las otras que por ahí no están tan vinculadas a la compraventa como instituto. Entonces, compraventa formal o no y boleto de compraventa. Si podrías abundar un poquito Bien. más en los detalles, porque sé que si vos te equivocás en eso, me parece que se terminó el examen, entonces creo que va a ser bueno que no se equivoquen en eso. Estoy viendo, Fede, hay muchas dudas que realmente son, como quien diría, gruesas. Y algunas otras cosas.
antes de contestarte, por ejemplo, ¿no? Lo que nos dice Matías, diferencia entre SRL y SA. Si no lo pide el caso, yo no me metería, pero ni loco, porque aparte es muchísima la diferencia. Eh, Y aparte que no entonces, se toca más claro, adelante. Wow. claro, y Magalí también, Magalí entre acto y hecho jurídico. No nos sirve, Magalí, no estamos hablando de acto y hecho jurídico. Insisto, acá, en este caso, para aprobar este examen, después discutamos, hagamos un simposio de acto y hecho, pero ahora no nos interesa a nosotros, nos interesa enfocarnos. Bueno, vuelvo con las preguntas, Fede. El contrato de compraventa es, a ver, en teoría, en la teoría, en los libros, el contrato de compra-venta es un contrato que es no formal. Lo que pasa es que depende de cuál es el bien que uno esté comercializando. Si yo voy, como me pasó ahora cuando vine para casa, paso por un supermercado, compro una cervecita, unas papas, compro algo para prepararme para el día más importante que es el aniversario de que salimos campeones del mundo. Y bueno, en ese caso, ¿estoy realizando una compra-venta? Sí, pero no necesito una escritura pública, ni mucho nada, ni mucho más, ¿sí? Entonces, acá tenemos evidentemente un contrato de compraventa no formal donde lo puedo hacer oralmente, como quien dice. Espera, Karen, espera, si dije no formal, en principio, pero depende del bien. ¿Por qué? Porque si yo compro un paquete de papas fritas, es un contrato que lo hago de manera oral, está todo bien, o lo puedo hacer escrito, o lo puedo hacer como quiera. Pero ahora, si yo compro una casa, yo no puedo ir a RIMAX y decirle, hola RIMAX, ¿me das una casa? Porque tengo que seguir ciertas formalidades que van a surgir de los bienes que estemos comercializando. Entonces, en este caso, la gran mayoría habrá comprado un vehículo alguna vez o escuchó de algún primo o algún amigo que compró un vehículo y sabe que nosotros tenemos lo que se le suele decir el formulario 08 y después tenemos la inscripción registral de ese vehículo. Che, tengo que ir al registro y hacer la transmisión. ¿Sí? Lo que le suelen decir, tengo que hacer la transmisión, transmisión a cargo del comprador, a cargo del vendedor. En este caso, como es un vehículo y el vehículo es un bien registrable, para que la propiedad, es decir, el título de dominio, el derecho de dominio, se transfiera, se transmita de una persona a la otra, yo tengo que tener estas formalidades, el famoso 08, eventualmente un boleto de compraventa, que siempre hay boleto de compraventa en estos casos, y la registración. ¿Por qué? Porque la registración en caso de bienes muebles, ¿sí? Muebles registrables como es un vehículo, la registración en este caso es eminentemente constitutiva. Bien, entonces, desde que yo registro el vehículo a mi nombre, es mío, básicamente. Bien. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta, Fede? Disculpa. Boleto, la diferencia con boleto. No, no hay una diferencia con boleto. A ver, la compraventa y el boleto no son cosas distintas, sino que el boleto es el nombre vulgar, es el nombre de calle que se le dio al contrato de compraventa hecho por escrito. ¿Sí? Lo que tiene el boleto de compraventa es que dentro, digamos, del Código Civil y Comercial se suelen dar ciertas preferencias al adquirente por boleto. Bien, Eh, el adquirente por boleto el día de mañana, si tiene algún tipo de problema con el bien y tiene 25% pagado, tiene fecha cierta, etcétera, etcétera, va a tener una prioridad. Pero eso es un tema que no nos interesa en este preciso momento. Bien, en este preciso momento. A ver, se está armando un tole tole bárbaro en el chat. Insisto, Yo estoy mediando, vos quédate tranquilo porque yo estoy sacando algunas preguntas importantes que los mismos compañeros van diciendo y otros compañeros van diciendo, sí, yo quiero ver eso, así que vos quédate tranquilo que yo las tengo anotadas. bueno, Eh, por las dudas, porque todos están con que es formal, no es formal, es formal, no es formal. Insisto, yo, a ver, para darle un poco más de tranquilidad, ¿cómo lo diría yo, Agustín, si estoy en el examen? Profe, el contrato de compraventa es eminentemente por naturaleza no formal, pero en este caso, como tenemos un vehículo que es un bien registrable, necesariamente para que se transmita la propiedad es menester hacer la registración en el registro correspondiente, porque es constitutiva. Por lo tanto, en este caso, al ser un bien registrable, es necesaria la formalidad.
Insisto, regla, excepción. La regla es no formal, la excepción es en este caso. Perfecto, Agu, buenísimo. Una compañera estaba preguntando si es necesario hablar acerca de la relación entre Gonzalo y el mecánico. ¿Qué recomendás vos? No, para nada, sí. No, 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 de ninguna manera. De Bien, ninguna perfecto. manera, de ninguna manera. Luis Fernández que dice, entre él y el mecánico hay... No, 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 el mecánico acá es algo que está flotando, ¿sí? Hablar del mecánico sería como hablar de los socios que tiene Gonzalo. No, 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 son los famosos distractores. No, no, Bien. no me meto, yo no me meto. Claro, Paula, decorado, ¿sí? Como dice Moria Kazan, el decorado se calla. Bueno, acá Ceci pregunta si si, digamos, esta responsabilidad se puede excluir por no haberlo hecho revisar por un mecánico antes, ¿entendés? O sea, que lo fue a hacer revisar después cuando se rompió. Entonces, si eso se No, puede excluir de responsabilidad, pregunta la compañera. no, Sam dice está obligado a hacerlo controlar por un mecánico. No, uno no está obligado a hacerlo controlar por un mecánico. ¿Por qué? Porque, a ver, a este caso le faltan muchos detalles, ¿no? Pero lo que este caso podría haber dicho, ¿sí? Es que, bueno, en el contrato se puso por escrito que la parte le aseguró a la otra que estaba en buenas condiciones, qué sé yo. A ver, si el vendedor te asegura, y yo entiendo como lo plantea el caso, lo puso por escrito, ¿sí? Por cláusula decimoséptima, cláusula decimoséptima. Eh, el vendedor, por medio de este acto, asegura al comprador que el vehículo está en perfectas condiciones, a saber, chapa y pintura, alineado y balanceado, tren delantero, cadena de distribución, etcétera, etcétera. Eso es asegurar que está en buenas condiciones. No es que el tipo le dijo, che, loco, no, está buenísimo comprarlo. No, no, no. Lo dijo por escrito. Si lo dijo por escrito, tenemos mala fe. Y evidentemente hay algún tipo de dolo, hay un engaño, hay, digamos, un ataque a la confianza. Justo Pero va la segunda pregunta, Agus, que ahí los compañeros están preguntando, muchos preguntan si hay dolo, otros preguntan si hay lesión, si se no, meten no, por ahí no. o no. Bien, Han bien, bien, bien. mencionado estas cosas en el chat, por eso te las dejo porque lo han mencionado mucho. Entonces, bueno, para que vos dejes claro dolo, lesión, qué hay en este caso, Bien. cómo se soluciona en este caso, y también han preguntado acerca de si hay que hablar de la obligación de saneamiento. Esa sería la última. La obligación de saneamiento, cuando hablamos de vicio oculto, hablamos de obligación de saneamiento. Perdón, quizás yo lo di por hecho, pero sí, cuando hablamos de vicio oculto, hablamos de obligación de saneamiento. Recuerden que la obligación de saneamiento tiene dos caras, los vicios ocultos y también los redivitorios. Y después cuando, ¿cómo se llamaba? Se me fue la palabra. Cuando tenemos el vicio de tipo legal, los vicios ocultos y la edicción. Gracias, Nicolás. Gracias. Qué burro, Agustín. Póngale cero. Agustín, burrísimo. Edicción. Gracias. Eh, obvio que hay que hablar de obligaciones de saneamiento. Sí, 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 sin duda que sí. Pero hay una cosa que a mí me pone muy nervioso y es porque esa charla me tocó darla a mí y es que se hable de lesión. Muchachos, muchachas, acá no hay lesión. Recuerden que la lesión tiene dos caracteres, un subjetivo y un objetivo, y es en el cual uno se aprovecha del otro, pero la lesión apunta a un aprovechamiento ya burdo, grosero. Supongamos que Gonzalo Nixon, lo voy a poner en estos términos para que se vea bien claro y puede resultar medio chocante. Eh, supongamos que el vendedor a quien le vende es a Juan. Juan, 26 años, diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo, que posee dificultades para dirigir su persona. Si Juan es el que compra, ahí sí tenemos una lesión porque hay un evidente aprovechamiento de una parte para con la otra. En este caso no, en este caso tenemos un vivo y otro que hizo un pésimo negocio, ¿sí? O sea, acá Agustín, no hablaría de lesión, pero ni loco, porque acá yo creo que no hay lesión. Tiene que haber, recuerden, factor objetivo y subjetivo. El objetivo tiene que haber una desproporción en el precio, y acá no hay desproporción en el precio, ni siquiera sabemos el precio, ¿sí? Así que hay dos opciones.
o la charla que me tocó dar a mí de lesión fue pésima, o estamos medio confundidos, pero eh, tiene que haber una desproporción evidente en el precio. Acá no, ni siquiera nombra el precio. Está bien que lo relacionen porque puede haber una suerte de situación dolosa, pero no, y fraude, Facu, fraude cero, o sea, fraude, en este caso, el fraude ni siquiera, no, 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 como que hablemos de derecho empresarial o no sé, derecho ambiental, no, 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 nada que ver. Acá fraude no hay, para nada. Porque recuerden que el fraude lo que genera es eh, una situación en la cual yo me insolvento a propósito, ¿bien? Como dice Inés, dolo, fraude, lesión, no hay nada acá. Acá dolo sí hay, pero el dolo está en el negocio, es la mala fe. El dolo está en la mala fe, ¿sí? El dolo, insisto, está en la mala fe, pero no se, no se metan a desarrollar en profundidad el dolo porque van a tener un gran problema y es que se van a confundir con el dolo de acá con el dolo de penal. Van a, uno en la exposición, cuando empieza a hablar, si dice, bueno, eh, acá en este caso hay dolo, y yo creo que es dolo directo, chao, chao, loco. No, no, realmente no estás rindiendo el examen que tenés que rendir. Eh, entonces, Sí, acá yo no me sí, digamos, solamente hay una si, maquinación. digamos, claro, independientemente de lo que vos decís, por ahí sí me metería en esos otros temas si el profe lo pregunta, porque en una de esas se da para que el profe pregunte, bueno, a ver, háblame de la lesión, ¿por qué no hay lesión, por ejemplo? ¿Por qué no hay fraude? No sé. Eh, y ahí sí uno empezar a esbozar esos temas, pero digamos, si no surge expresamente del caso, yo no lo mencionaría a menos que me lo pregunten, porque sí, lo pueden preguntar, ojo, recuerden que todo lo que está fuera del caso igual se pregunta, ¿eh? Esto es como una guía, un eje, y después de ahí se puede preguntar otra cosa. Entonces eso no significa que no dejen de estudiar, digamos, las otras cosas. Pero Claro, yo coincido con mm, con él. insisto y vuelo sobre lo mismo. Nosotros nos tenemos que centrar en el caso. A ver, hemos estudiado en toda la materia muchísimos temas que no estamos hablando acá. ¿Sí? Llevamos una hora hablando del caso y vamos tocando tres temas. Bien. Eh, bueno, antes de Pasamos que Víctor se a nos enoje, ¿no? voy a seguir. Sí, sí, tiene razón, Víctor. ¿Podemos seguir? Sí, Víctor, discúlpame, Sí, te pido Víctor. disculpas. Discúlpame, Víctor. Arrancamos a Víctor, arrancamos a Víctor. Ya seguimos, perdón. Eh, bueno, ahora sí, cerramos contratos que estamos viendo que generó más dudas que certezas, pero bueno, es lo que hay, como dice mi abuela. Terminamos. Vamos con la parte final que todos se habrán dado cuenta. Vamos a hablar de capacidad. Unidad número 2 de derecho de la materia de Derecho Privado 1. Eh, dice, esta situación no es la única que inquieta a Gonzalo. Su hermano Juan, de 26 años, diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo, tuvo un accidente doméstico al encontrarse solo en su hogar. Juan posee dificultades para dirigir su persona en cuestiones que trascienden de lo simple de la vida cotidiana, realizar actos jurídicos y disponer de bienes, necesitando la asistencia de terceros. Eh, bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, nosotros estamos hablando de una persona que requiere de una ayuda. Acá el caso nos dice está diagnosticado con un trastorno generalizado. Y por lo tanto, lo primero que vamos a decir es, bueno, profesor o profesora, eh, Juan está atravesando una situación que debe ser acaparada o debe ser protegida en los términos del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerden que cuando hablamos de capacidad, tenemos hoy por hoy la restricción de la capacidad como una situación intermedia en la cual una persona tiene, en este caso, un trastorno generalizado, pero que todavía posee facultades. Y por otro lado, tener una situación más grave que es la incapacidad. ¿Sí? Eh, si alguno o alguna se confundió y piensa que acá tiene que decir Juan es un incapaz,
como decía mi profesor, el cero que le van a poner se lo va a llevar a la mochila a su casa, tranquilo. Acá Juan claramente no es un incapaz. Juan es una persona que va a, Juan es una persona que va a tener que transitar un proceso judicial y evidentemente en su protección, porque recuerden que acá lo que la ley busca es proteger a Juan, ¿sí? El juez en su momento dictará una sentencia generando una restricción a la capacidad. ¿Por qué? Para protegerlo a Juan. Porque el juez de esta manera lo que va a hacer es generar una protección en Juan para que Juan no sufra lo que le pasó a Gonzalo. Porque a Juan sí le pueden vender un vehículo y que Juan no se dé cuenta por el trastorno generalizado que tiene. Entonces la ley lo protege y el negocio que se ha generado no va a tener validez porque va a estar eh, protegido justamente por esta restricción de la capacidad. Vamos a empezar un poquito desde el principio. ¿Qué diría yo? Eh, Profesor, en este caso vamos a hablar en la parte de Juan de una restricción a la capacidad. Lo primero, profe, lo primero y lo más importante es que la capacidad se presume. ¿Sí? Y ustedes empiezan a nombrar todos los principios que están en el 33, si no me equivoco. Eh, la capacidad se presume, siempre se busca disminuir lo menos posible las capacidades en este caso de la persona, ¿sí? Se busca disminuir en la menor medida de lo posible la capacidad de Juan. Eh, Tiene que ser por una sentencia judicial, evidentemente se va a revisar cada 3 años o a pedido de parte en su momento. Lo que se busca acá es que la persona esté dentro de su proceso, por lo tanto es el actor principal, Juan, en su propio proceso de restricción de la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que ustedes digan que la capacidad se presume. ¿Por qué? Porque el derecho lo que va a hacer es darle, perdón, mantenerle todas las potestades y quitarle algunas en su protección, no a forma de castigo, sino en su protección, en la protección de Juan. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque acá dice que Juan posee cierta dificultad para realizar actos jurídicos y disponer de bienes. Entonces es un peligro si aparece un vivo como Carlos Fiore y se aprovecha de Juan. Por eso es que el juez va a restringirle actos de disposición, para que Juan no venda su autito, su motito, qué sé yo. ¿Bien? La regla es la capacidad. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, eh, lo segundo que diría es que evidentemente esta restricción de la capacidad va atravesada por un proceso judicial y el proceso judicial está inmersamente seguido por un equipo interdisciplinario fundamental, chicos, fundamental, fundamental. Aquel juez no actúa solo, porque el juez sabe de derecho muchísimo, pero el juez no conoce de diagnóstico, pronóstico, ¿sí? Y recuerden ustedes que el equipo interdisciplinario ha sido incluido expresamente en este momento y también este equipo interdisciplinario sale del artículo 8 de la Ley de Salud Mental, ¿sí? Entonces, el juez cuando vaya a realizar la sentencia de restricción de la capacidad se va a acompañar de los dictámenes de este equipo, que está formado por un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, un enfermero, qué sé yo. Bien. Eh, entonces, el equipo interdisciplinario, la capacidad se presume y otros principios más, es fundamental que ustedes lo sepan y que lo digan. Bien. Dicho esto, también tienen que nombrar que el juez tiene que tener un contacto directo. El código dice en su artículo entrevista personal. El juez tiene que comunicarse directamente con Juan, verlo, escucharlo. Así dice una jueza en San Salvador de Jujuy en estos temas. Dice, yo lo quiero ver, quiero escucharlo, quiero charlar, quiero saber qué entiende, qué no entiende, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Sí? Para que en su sentencia la jueza pueda ser cautelosa, porque ustedes imagínense lo grave que es que un tipo, porque tiene la función de juez o jueza,
le quite potestades civiles a otra persona. Digamos, en términos sociales, es impresionante el fenómeno de que un tipo, supongamos que yo soy juez, Agustín, le quita a Federica la posibilidad de comprar o vender sus propias cosas. Es una restricción a las libertades personales. Es gravísimo. Y como es gravísimo, tiene muchísimos requisitos. Bien. Eh, Entre eso, la entrevista personal. El juez tiene que saber, porque, a ver, seamos honestos, y si alguien trabaja en la judicatura, con todo respeto, digo que los jueces tienen montañas de expedientes y hay muchas cosas que se resuelven a través del secretario. En este caso no. En este caso el juez tiene o la jueza tiene que estar en contacto con la persona. ¿Sí? Eh, entonces vamos a hablar de los principios, vamos a hablar de la entrevista personal, vamos a hablar de una sentencia acompañada de un equipo interdisciplinario, vamos a hablar de la posibilidad de la revisión de la sentencia a pedido de parte, es decir, Juan y su abogado dicen, che, revisame la sentencia porque Juan está mucho mejor. Entonces, quitale esas restricciones. O si no, cada 3 años, dice el código, ¿bien? Y importantísimo, el apoyo, ¿sí? He visto que todo el mundo eh, escribe en el chat el apoyo, el apoyo, el apoyo, sí, el apoyo. Evidentemente, la figura del curador va para el incapaz y la figura del apoyo va para la persona con restricción de la capacidad. El apoyo tiene que ser una persona de su confianza, etcétera, etcétera. Sí, en este caso me imagino Gonzalo podría ser su apoyo, que es quien lo va a acompañar en los ejercicios, ¿sí? En el ejercicio de sus derechos. Insisto, tienen que decir en el examen que esto es en protección de la persona, en protección de Juan. No es un castigo, es una protección a Juan. ¿Sí? Y cuando Juan mejore en su situación, el juez le va a retirar. ¿Sí? El juez le va a retirar esas restricciones, justamente. Porque la autonomía de la persona es lo más importante. Se tiene que proteger la autonomía, las libertades, se tiene que respetar la dignidad de Juan. Bien. Eh, Lógicamente, eh, de esta última parte se puede decir muchísimo, ¿sí? Pero básicamente hemos ido tirando unos lineamientos para que lo tengan presente. Ahora bien, eh, dicho esto, vuelvo a hacer un resumen. La primera parte, vamos a hablar de persona jurídica, vamos a hablar de los atributos, vamos a hablar de eh, la diferencia entre persona humana y persona jurídica, un poquito, ¿no? No nos metamos mucho, vamos a hablar de qué significa SRL, etcétera, etcétera. En la parte del medio tenemos muchísimo para hablar de contratos, ¿sí? Y en la parte final vamos a hablar de la capacidad. Ahora, eh, ¿cómo, cómo van a hacer los docentes o también los alumnos para meter todos estos temas en 15 minutos? No lo sé. Hay muchas cosas que yo no sé y lo que más me quita el sueño es esto. ¿Cómo lo van a hacer en 15 minutos? Insólito. Es muchísimo contenido, es muchísimo lo que hay que charlar, pero esto juega a su favor. Esto juega a favor de ustedes. Así que no se asusten, porque si son ustedes los que enfocan el caso de una manera ordenada, les va a ir bien. Como ya les fue en el primer módulo y en el segundo, por eso están acá. Eh, Dicho esto, bueno, eh, espero que esta charla haya servido de algo. Como verán, eh, es muy informal y nos gusta que sea informal, nos gusta que sea así, nos gusta que después se suba a YouTube y que la gente mire y diga, che, pero mira cómo hablan y no siguen formalidades, eh, qué sé yo, nosotros elegimos ejercer así la profesión. Estoy con una remera con Lionel Andrés Messi. eh, la fe está en la otra punta del mundo, eh, pero esto nos sirve. Esto nos sirve a nosotros y seguro que les sirve a ustedes porque nuestra intención es bajar a tierra
todos estos contenidos, ¿sí? Lo Totalmente. podríamos decir con el traje, lo podríamos decir de una forma súper formal. Y chicos, a mí me parece que acá el adquirente y el enajenante tienen un problema en el Sinalam. No, no, no nos sirve. Lo queremos bajar a tierra. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes. Gracias, Agus. Muchas gracias, Gracias a Agus. todos. Yo quería preguntarles a las personas que están presentes si esta última parte de la capacidad y todo esto les quedó claro o por ahí quieren por ahí, no sé, hacer un repaso extra o lo que sea. Eh, yo puedo dar una mano con eso, así que escríbanme si es que quieren algún repasito, algo que volvamos a ver sobre la capacidad, la incapacidad, todo eso, podemos ahondar un poquito más en eso, porque también es un tema re importante y se los pueden preguntar mucho. Con respecto a los 15 minutos, muchos compañeros me dijeron que rindieron y, claro, empezaron a hablar, hablaron de dos temas y ya le dijeron, ya está, aprobaste, anda. ¿Me entendés? Porque, bueno, claro, era muy poco tiempo y algunos ya lo saltearon para el final, entonces directamente le hicieron las preguntas sobre el final. Bueno, yo creo que va a depender de cada caso, de cada examen, de cada docente. Em, pero bueno, díganme si quieren repasar o si ya están bien con lo brindado con respecto a la capacidad y todas estas cosas, que esto lo puedo hacer yo, ya que la U, bueno, ya viene hablando hace más de una hora. em, y coincido, mientras van poniendo en el chat, coincido con lo que dice la U, nosotros la verdad que eh, intentamos bajar toda tierra, eso es lo que queremos hacer, porque cuando fuimos estudiantes también, que lo fuimos en un momento, necesitamos este apoyo también, esta mano. Yo en mi caso, nadie de mi familia era abogado en ese momento, nadie es tampoco ahora. Y yo digo, ¿a quién le puedo preguntar? O sea, ¿con quién puedo hablar? Porque con los profesores de la facu por ahí es como que uno le teme o no sé, ¿viste? Y no querés preguntarle tonteras. Bueno, con nosotros siéntanse la libertad de preguntarnos lo que quieran, vamos a estar acá siempre. Y nosotros siempre decimos, va, desde que yo empecé con esto, que yo era estudiante cuando empecé a dar clase, eh, que nosotros somos compañeros. O sea, para mí ustedes son mis iguales. No importa si ustedes ahora les faltan 2 años, les falta un año, no importa, para mí somos iguales, porque elegimos lo mismo, nos apasiona lo mismo y estamos acá por lo mismo, y sé que ustedes también, cuando tengan la posibilidad de darle la mano a un colega, como lo estamos haciendo nosotros hoy, lo van a hacer, porque de eso se trata también la vida. Entonces, somos iguales. Entonces, por esa razón, no nos vestimos de traje para las cosas ni nada, porque somos iguales que ustedes. Ustedes van a ser abogados ya, y también van a dar una mano. Así que eso sí quería aclarar, porque yo siempre les digo compañeros y realmente lo siento compañeros, somos iguales. Así que bueno, vamos a dar un pequeño repasito acerca de privado, Abu, si querés ahí mantenete al chat, y voy a hacer una breve referencia a este último punto para que les sirva, para que se vayan con Ok. esto, y voy a un poco decir cómo lo resolvería yo y por ahí qué preguntas les pueden llegar a hacer, si les parece. Bueno, repasando un poco lo que vimos, Abu, si se corta, por favor avísame. Repasando un poco este último punto que es tan importante porque es toda una materia que se entra en este último punto, que menciona, en primer lugar, un dato a tener en cuenta. Juan es una persona que tiene 26 años. Y ese es un dato que podría parecer un dato menor, digamos, pero en realidad no es un dato menor. Que tenga 26 años es algo que nos importa. La edad de la persona es algo que nos importa. ¿Por qué? A ver si se acuerdan por qué. Estoy leyendo. Bueno, para los que están respondiendo, en el artículo 32 del Código Civil y Comercial dice que el juez va a poder restringirle la capacidad para determinados actos a una persona mayor de 13 años, ¿sí?, que padece una adicción a una alteración mental permanente, prolongada, de tal gravedad, de suficiente gravedad, siempre que se estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes, ¿sí? Entonces, acá tenemos que esta persona está totalmente en edad, ¿sí? Que puede parecer por ahí algo que no sea, digamos, importante, pero si han puesto la edad es porque también
está vinculado con que estaría cumpliendo este requisito que la ley establece, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte, ¿sí? Bien. Ahora bien, como bien dijo el Agustín, y esto me parece muy importante reforzarlo, no es en castigo de la persona, ¿sí? No es porque tenés un trastorno la ley te va a castigar. No, no es así. Justamente como dice el artículo, es importante que se sepa que si esta persona ejerce plenamente su capacidad, puede llegar a resultar un daño para su persona o para sus bienes, ¿sí? Consideremos a los bienes también como objeto de la protección. Bien. Ahora bien, en este caso, como bien menciona el caso práctico, dice que, voy a leerlo específicamente, dice que Juan necesita asistencia de terceros, ¿sí? Y acá, claro, no te dicen de qué tercero, claro, porque quieren que lo digas vos. ¿Cuál es el tercero en este caso? Y esa es una pregunta que te la van a hacer sí o sí los profesores, sí o sí, porque por algo está ahí, está como terceros, decime vos cómo se llama ese tercero, ¿no? Entonces, en relación a esto, el Código Civil y Comercial dice que el juez va a designar el o los apoyos necesarios, acá vemos que pueden ser varios, y estos apoyos van a estar específicamente en el artículo 43, al cual sugiero que vayan a leer y a marcar, ¿sí? Y va a especificar las funciones, ¿sí?, que van a tener esos apoyos. Es decir, en qué actos van a asistir a esta persona. ¿Y esto en función de qué? Esto en función de las necesidades y de las circunstancias específicas de esa persona. En este caso, de Juan, ¿no? Que no va a ser la misma circunstancia o la misma necesidad que de otra persona, ¿no? En cada persona vamos a tener un caso específico. Bien, este apoyo que se va a asignar es muy importante y tenemos que tener en cuenta que va a promover la autonomía de la persona y va a favorecer las decisiones y las preferencias de la persona protegida. Es decir, no va a interponer sus propios intereses por encima de los intereses de esta persona, ¿no? Sino que vamos a intentar favorecer las decisiones que esta persona efectivamente quiera tomar, pero asistirlo apoyándolo en esas decisiones, favoreciendo en la mayor medida, digamos, de lo que se puede, la autonomía de esta persona, ¿sí? Ahora bien, quiero dejar algo en claro porque ha surgido una duda con respecto a si Juan es incapaz o no es incapaz. Según mi interpretación y la interpretación, por lo que vi también del profe Reynoso, acá dice que Juan posee dificultades para dirigir su persona en cuestiones que trascienden lo simple de la vida cotidiana. ¿Sí? Es decir, lo simple de la vida cotidiana sí lo puede hacer. Ahora, lo que no puede hacer, por ejemplo, lo especifica acá, realizar actos jurídicos y disponer de bienes. ¿Sí? Si a ustedes les queda alguna duda con respecto al práctico y capaz ustedes dicen, no, pero para mí lo de la vida cotidiana no lo puede hacer tampoco. Para mí no dice eso. Para mí dice lo que les dije en principio. Pero si ustedes tienen duda, le pueden preguntar al profe, disculpe, ¿esto significa que él lo de la vida cotidiana lo puede hacer o no? Porque podríamos notar una diferencia al respecto. Entonces, bueno, si ustedes, mi interpretación es esta. Si ustedes tienen duda sobre la consigna, por supuesto, pueden decirle, profe, tengo una pregunta de consigna. ¿Esto sí o no? ¿Me entienden? Como para por ahí si es que, no solamente en este caso, sino también en casos donde tengan una duda de consigna, para no por ahí empezar a abordar un tema y que por ahí no tenga nada que ver, ¿me entienden? Yo entiendo en este caso que esta persona sí se puede comunicar y puede interaccionar con su entorno, pero claro, los actos jurídicos, ciertos actos jurídicos y la disposición de bienes no la puede realizar por sí mismo, ¿sí? Porque eso podría resultar un daño a su persona o a sus bienes. Entonces, en este caso, eh, tenemos la diferencia, digamos, con la figura de la persona que va a ser declarada incapaz. Y acá la ley es muy clara en el artículo 32 cuando menciona que es una excepción, ¿sí? En el último párrafo del 32 encontramos literalmente por excepción. Entonces ahí vemos que literalmente va a ser lo último a lo que el juez va a acudir, ¿sí? Es decir, va a intentarse todo antes de esta opción.
No es como que una persona, hay cosas que no le están saliendo bien, le diagnostican un trastorno, hay cosas que le están costando, como por ejemplo disponer de sus bienes, incapaz. No, no, vamos a intentar priorizar todas las alternativas antes de la incapacidad. Eso es muy importante. Entonces, cuando la persona esté totalmente imposibilitada de interaccionar con su entorno, ¿sí? Y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato, ¿sí? Cualquiera, el que exista, porque tal vez el día de mañana pueden existir tecnologías que hacen que las personas que no se pueden comunicar hoy se puedan comunicar. No lo sabemos. Pero además de que esta persona no pueda comunicarse de ninguna manera, el sistema de apoyo resulta ineficaz. Es decir, tenemos estos dos requisitos: la imposibilidad de interaccionar con su entorno y de expresarse por cualquier medio cuál es su voluntad, y por otra parte, el sistema de apoyo no nos está sirviendo. Es decir, no basta con los apoyos. En este caso, y solamente por excepción, el juez va a poder declarar la incapacidad y designar un curador para la persona. En caso de que no sea un incapaz, sino que tenga capacidad restringida, es un apoyo. ¿Sí? Esta es la diferencia, ¿no? Bien. Y como bien dijo el profesor Agustín, acá se puede entrar a hablar de todo. Si el profesor te dice, bueno, a ver, háblame de esto, háblame un poquito del tema. Vos podés empezar a decir de todo. Por ejemplo, podés decir, bueno, perfecto, hay un procedimiento para su declaración que lo establece la ley. No quiero ser redundante en lo que ya dijo el profe Agustín, pero por ejemplo, se puede hablar sobre los legitimados, o el profesor te puede preguntar, bueno, a ver, ¿quiénes están legitimados en este caso para solicitar esta declaración de capacidad restringida? Bueno, la respuesta es el propio interesado, por una parte; por otra parte tenemos al cónyuge y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado; los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad al segundo; y el Ministerio Público. Por ahí puede sonar un poco aburrido aprenderse esto como de memoria, y por ahí se te puede olvidar alguno de los incisos, puede pasar con los nervios del examen, pero sí creo que si está mencionado este procedimiento de capacidad restringida, puede ser que te pregunten acerca de los legitimados, ¿no? Se puede hablar también de la entrevista personal, están las medidas cautelares, que no sé si me metería mucho en ese tema. La entrevista personal es súper importante. Ahí vi también que en el chat algunos compañeros estaban mencionando esto de que el juez tiene que garantizar la inmediatez. Bueno, entrevistarlo personalmente, algo que también el profesor Reynoso pudo mencionar, etcétera. La intervención de la persona en el proceso, eh, sobre qué se tiene que pronunciar la sentencia. Bueno, ustedes pueden ahí, el equipo interdisciplinario, por supuesto, ustedes pueden ahí hablar de absolutamente todo. Un dato que por ahí puede ser menor, pero no es menor. Quizás suena menor cuando uno estudia, pero no es menor. El tema de la registración de la sentencia, ¿sí? La sentencia que declare esta capacidad restringida a esta persona debe ser inscripta en el registro civil, ¿sí? En el registro de estado civil y de capacidad de las personas. Y se debe dejar la constancia al margen del acta de nacimiento de esta persona, ¿sí? Entonces, esto también me parece importante. Esta sentencia debe ser registrada, porque también vamos a encontrarnos más adelante, después en otros estadios ya del derecho privado, nos vamos a encontrar con que la fecha de esta registración incide, si se quiere, en muchos institutos del derecho privado, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí porque hoy no estamos analizando eso, pero es muy importante para el derecho privado cuando se registró la sentencia, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora, esto también es súper importante, el tema del procedimiento para el cese, ¿sí? Porque esta persona va a ser o va a tener la capacidad restringida para siempre. No, no necesariamente, ¿no? Bien, entonces, ¿existe un cese? Sí, existe. Está en el artículo 47. Este cese de la incapacidad, o en este caso, como expresa el caso práctico, de la capacidad restringida, lo debe decretar el mismo juez que la declaró. Esto es importante, ¿sí? Puede ser pregunta de examen. ¿Quién es la persona que está habilitada para
hacer cesar esta restricción a la capacidad. El mismo juez que la declaró. El mismo juez, sí o sí. Esa es la respuesta. Pero antes de esto, tiene que haber un examen de un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Acá también vemos la figura del equipo interdisciplinario nuevamente. Ahora bien, en este análisis que se hace acerca del cese o no, podemos encontrarnos con que no todo va a ser blanco o negro, es decir, va a ser sí o no. Podemos encontrar con que el restablecimiento no es total, sino que simplemente el juez, por ejemplo, puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí mismo, es decir, sin apoyo, por ejemplo, y puede decir, bueno, no vamos a hacer el cese, pero vamos a ampliar. Vamos a decir, bueno, ahora él va a poder realizar otros actos que en principio necesitaba asistencia. Bueno, puede decir cesamos o puede decir ampliamos, ¿sí? Recuerden que en estos casos va a depender siempre de la persona, va a depender de sus circunstancias, va a depender, cada persona tiene también situaciones particulares y claramente que la ley intenta, por supuesto, que buscar un remedio para que el juez también tenga, no solamente él, sino con el equipo interdisciplinario, la facultad de decidir según las circunstancias de esta persona. Ahora bien, algo más que me parece que también puede llegar a ser una pregunta extra, porque es una figura que se analiza junto con esto, es que les pueden llegar a preguntar, por ejemplo, ¿y a esta persona, por ejemplo, le podría caber la figura de la inhabilitación? Por ejemplo, o no. Por sí o por no. ¿Le podría caber esta figura o no le podría caber? No, perfecto, bien, perfecto. Y puede ser una pregunta, ahí les pueden preguntar, bueno, ¿por qué no? No me quiero meter en el por qué no, porque no tiene nada que ver con el caso. Pero esto se analiza junto, o sea, ustedes analizan esto y de inmediato ya viene la figura de los inhabilitados. Entonces, alguno por ahí se puede llegar a confundir, y puede llegar a decir, ah, y puede ser, no. ¿Sí? En este caso, específicamente, según lo que dice acá, no. Ahora bien, si nos dan más contexto, nos dan más, capaz el profe te cambia las preguntas, porque a mí también, yo siempre cuento que me pasó cuando yo rendí, que yo rendí hace mucho, no fue esta modalidad, quédense tranquilos, pero que por ahí te cambia, te dice, bueno, ¿y qué pasa si Juan tenía familia y expuso a la misma la pérdida del patrimonio? ¿Qué le aplicarías? Bueno, y ahí vos empezás a hablar sobre eso. Pero mientras tanto, yo no me metería en eso. Sí, si me llegan a preguntar eso, yo les diría, no, no entraría, según este caso, en la figura de un inhabilitado. Bien. Bueno, yo creo, exacto, bueno, ahí la Vero está con todas las luces y se ha estudiado todo porque está respondiendo todo, muy bien. Bueno, veo que han estudiado bastante y bueno, muchos rinden mañana, así que entiendo que estén ahí ya con todos los conocimientos fresquitos. Em, Así que bueno, si mejora a futuro, ¿se puede pedir el cese? Sí, por supuesto. Se puede pedir la revisión, ¿sí? La revisión. Y el juez puede decretar el cese, sí. O la ampliación. Bien, el lunes. En Japón ya es domingo. Estoy en China. Y sí, son las 3:30 de la mañana. Si estoy acá es porque los quiero mucho. Bueno, Agus, no sé si estás ahí, si querés acotar algo antes de que cerremos, si viste por ahí alguna pregunta importante o algo para cerrar, algo que queda. No, suerte para todos. Simplemente eso. Eh, Nada, éxitos y gracias por conectarse. Gracias, gracias y qué lindo los mensajes. Bueno, nada, éxitos, éxitos, éxitos. Y bueno, y si por ahí hay alguna duda estructural o lo que sea, nos pueden contactar, no hay ningún problema. Nosotros, en la medida de las posibilidades, vamos a ir respondiendo los grupos y bueno, y también por interno, que hay algunos de ustedes que me llaman, bueno, ustedes saben que yo estoy. Así que bueno, éxitos y cualquier duda que tengan que por ahí sea como, no, es que esto lo necesito saber sí o sí, y como yo que yo no tuve un abogado para estudiar y preguntarle cosas, bueno, yo estoy acá para ustedes. Así que nada, les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Gracias, profesor Agustín, la verdad fue muy importante también tener esta instancia con vos que, que también te has dedicado tanto a este tema, has litigado en esto, estás en esto permanentemente, entonces
también es súper importante, y además de la docencia, por supuesto. Así que gracias y bueno, estamos ahí pendientes de lo que necesiten. Que estén muy bien. Chao.